Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga en este domingo hermoso que Él nos regala para poder celebrarle, para poder aprender un poco más de su palabra. Estamos muy contentos, yo en especial, de poder saludarles a todos. Les mando un abrazo, una bendición grandísima para todos los que desde casa están escuchando, desde su oficina, desde su trabajo. Que el Señor les bendiga. El día de hoy quisiera comenzar una nueva serie acerca de oraciones poderosas, oraciones que aparecen en la Biblia y que nos dejan una huella en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Hoy quisiera comenzar esta serie compartiendo con ustedes acerca de esas personas que oran al Señor y que dejan una huella en nosotros con oraciones que inspiran y que nos ayudan siempre a seguir caminando en el camino del Señor. Yo espero que con esta serie también el Espíritu Santo pueda fortalecer nuestra vida, pueda fortalecer nuestra fe y que nosotros como hijos de Dios podamos también empezar a tener una vida de oración más activa. Yo hoy quiero decirte que una iglesia que carece de una vida de oración es una iglesia que está destinada al fracaso. Si nosotros queremos ser útiles al Señor y si queremos levantar y hacer una iglesia poderosa, necesitamos activar nuestra vida de oración. La vida de oración es algo fundamental para la vida del cristiano. Así que sin más, vamos a la palabra del Señor, vamos a leer lo que dice el libro de Nehemías. Hoy vamos a aprender acerca de la oración de Nehemías, una oración poderosa, una oración que permanece, una oración que prevalece. El título de esta conferencia, de esta predicación, es una oración que prevalece y está inspirada en la oración de Nehemías. Así que vamos sin más al primer capítulo de Nehemías, del versículo 4 al versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Gloria al Señor. Qué pasaje tan revelador, con un contenido tan poderoso y tan fuerte. Hermano, yo quiero decirte que la oración de Nehemías es una oración que nos sirve de modelo. Un modelo en donde nosotros podemos aprender cómo hablar con el Señor en ciertas circunstancias. La oración, como lo comentaba al principio, es algo fundamental para nuestra vida como iglesia. Toda iglesia que no considera la oración como parte de su vida íntima con Dios está completamente destinada a fracasar. Los éxitos de la iglesia dependen siempre de la vida de oración que cada uno de los miembros tenga. Por eso es que la oración es una de las disciplinas espirituales fundamentales que enseñamos en esta casa. La vida de oración representa entonces lo que fortalece y lo que alimenta nuestro espíritu día a día. Carecer de un tiempo de oración diaria es perdernos de las más dulces bendiciones y de las más dulces palabras que el Señor puede revelarnos.
Es en los momentos de intimidad con el Señor y en los momentos de oración íntima en donde las más hermosas palabras del cielo surgen para nuestro corazón. Con esto no quiero decir que desdeñemos las otras fuentes de inspiración divina y de palabra del Señor. Por supuesto que están al mismo nivel que leer la palabra o que escuchar alguna alabanza que pueda hablar a nuestro corazón, pero no podemos de ninguna manera decir que podemos dejar fuera una vida de oración constante, porque es a través de la oración en donde no solamente leemos la revelación que está escrita en la palabra, sino que escuchamos la voz de Dios hablando directamente a nuestro corazón. Si tú llevas una vida de oración activa, yo sé que tú estás entendiendo lo que estoy diciendo. Porque ciertamente cuando leemos la palabra aprendemos cosas importantes. Cuando escuchamos la prédica dominical nos alimentamos. Pero cuando hablamos con el Señor, entonces Él ministra directamente en nuestro corazón. Por eso es que nos hemos ocupado y preocupado para que en esta casa siempre se te enseñe palabra de Dios de cualquiera de los medios disponibles que hay para la iglesia. Por eso es que cuando nosotros iniciamos un culto, oramos al Señor. Por eso es que nos importa que cuando escuchas una alabanza o escuchas una adoración, esta alabanza o adoración en sus letras contenga palabra del Señor. Por eso domingo a domingo los que enseñan y los que predicamos nos preocupamos no porque aprendas de nosotros o de nuestras experiencias o de lo que nosotros creemos que dice la palabra, sino que tratamos y nos esforzamos por alimentarte constantemente de la palabra del Señor. Y dejar la oración fuera sería un error. Necesitamos activar nuestra vida de oración. Alguien va a tener que decir amén a eso. La vida de oración necesita activarse. Una frase dice que nuestras oraciones son la única gracia que el enemigo no puede quitarnos. Es la única gracia que permanece. Cuando hay alguna batalla espiritual, el enemigo... Porque la palabra sí lo enseña, porque el mismo Dios en el libro de Job autoriza al enemigo para tocar ciertas cosas, para tocar las finanzas, para tocar la salud, incluso para tocar las relaciones personales. Pero una cosa que nunca te van a poder quitar, hermano, es la oración. Eso nada ni nadie te lo va a poder quitar. Así que nos podrán quitar incluso lo que poseemos, nos podrán quitar incluso a las personas que nos rodean. Y en términos muy difíciles podremos sentirnos completamente solos y abandonados de todos los recursos que una vez estuvieron a nuestro alrededor. Pero una cosa que nunca te van a poder quitar es la oración. Es un recurso que va a permanecer siempre, la oración que permanece. Y si tú tienes una vida de oración, y si tú estás consciente de que es un arma y una herramienta que nadie te va a poder quitar, entonces podemos alcanzar cosas imposibles a través de orarle al Dios de los cielos. Alguien puede decir amén a eso. Alguien puede escribir y comentar un amén. Yo creo y yo entiendo y yo recibo en mi mente y en mi corazón que yo puedo lograr cualquier cosa a través de la oración al Dios de los cielos y al Dios eterno. Sí, así es. La oración es uno de los más grandes privilegios y una de las fuerzas más poderosas con la que el alma humana puede relacionarse. Por medio de la oración, Elías detuvo la lluvia durante 3 años y medio. Mediante la oración, Pedro fue liberado de la cárcel en respuesta a lo que él estaba pidiendo. Y hermano, yo habiendo enseñado ya muchas veces y de manera continua que nosotros hemos sido hechos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, porque así lo confirma la palabra, así lo dice Éxodo, así lo dice el Apocalipsis, entonces es parte de nuestro llamamiento celestial poder dedicarnos a interceder unos por otros. En estas palabras que hemos leído de Nehemías, nosotros me parece que podemos encontrar todas las características de una oración que prevalece. Primero leímos el versículo 4. Quisiera que regresáramos ahí para poder leerlo. Y dice este primer versículo que leímos: cuando oí estas palabras. ¿Cuántas veces no ocurre que hay palabras que llegan a nuestra vida de una manera inesperada y parece que cuando las escuchamos, parece que cuando recibimos esas palabras, todo terminó? Muchas veces hemos escuchado y últimamente nos ha pasado que alguien que amamos mucho está en una cama de un hospital. Que alguien a quien amamos profundamente está a punto de perder la vida.
A veces nos cuesta mucho trabajo pensar que podemos recibir una llamada y escuchar palabras que no queremos escuchar. A veces no estamos preparados para decir que alguien a quien amamos mucho se nos ha adelantado y ha partido de esta vida. Hay palabras que no queremos escuchar. Hay palabras que cuando llegan a nuestra vida nos trastornan por completo. Hay palabras escritas que a veces tú puedes ver en un celular y descubres una traición que nunca quisiste haber leído. Hay veces que llegan a tu vida palabras que uno pudiera decir al Señor, ojalá nunca las hubiera escuchado. Ojalá nunca hubieran llegado esas palabras a mi mente. A lo mejor te dieron una mala noticia, a lo mejor te dijeron que tu trabajo había terminado. A lo mejor te dijeron que no tuviste la oportunidad de poder ingresar al nivel académico que querías y que te tenías que esperar un año más para poder intentarlo. Estoy hablando de palabras que cambian nuestra vida, de palabras que entran a nuestra vida y transforman nuestro entorno y nos ponen en una disyuntiva y nos hacen entrar en un proceso en donde muchas veces tomamos actitudes que no son las correctas. A veces recibimos palabras de personas que se supone que deberían de amarnos y fortalecernos y formarnos, y lo que hacen es criticarnos, pisotearnos y no dejarnos crecer. Hay veces que recibimos palabras incluso de los más cercanos, de la familia que más amamos, y que decimos, ¿cómo es posible que me haya dicho eso? Esas palabras verdaderamente salieron de su boca. Verdaderamente esa persona que dice amarme acaba de decir lo que acabo de escuchar. Y muchas veces tomamos una actitud en donde probablemente queremos apagar esas voces, apagar esas palabras, no pensar en ellas y decir mejor no las hubiera recibido. ¿Y sabes qué ocurre, hermano? Que en ese momento empezamos a tomar, como ya lo dije, actitudes que no son las correctas. A veces decidimos enterrar esas palabras muy profundamente y no hacerles caso. ¿A poco no? ¿A poco no hay veces que decidimos tomar esas palabras, meterlas hasta lo más fondo, enterrarlas en lo más profundo para no tener que volver a escucharlas o a verlas o a leerlas? Hay veces que andamos por la vida, incluso con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con la propia familia, escondiendo un dolor extremadamente profundo, pero escondiéndolo perfectamente a través de una risa, a través de un comentario, a través de algo que hace reír a los demás, como una simple defensa por un dolor profundo que sentimos. Insisto, hay palabras que a veces detienen nuestra vida. Y aquí está descrito el proceso que pasó Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El proceso nehemíaco consta de 5 pasos que quiero describir brevemente. Me senté, lloré, ayuné, hice duelo y oré. 5 pasos que están en un solo versículo. Lo primero que quiero decirte es que cuando tú recibes palabras que destrozan tu vida, cuando recibes palabras que destrozan tu alma, lo primero que tú tienes que hacer es sentarte. A ver, tómate un tiempo tranquilo, con calma. No intentes hacer cosas simplemente para olvidarte de esas palabras que recibiste. Es tiempo de sentarse y meditar en lo que está ocurriendo. El proceso nehemíaco comienza con un periodo de paz y tranquilidad. Cuando recibes palabras que impactan tu vida, si te están diciendo que alguien que amas está a punto de morir, si te acaban de informar o te acabas de dar cuenta de una traición, lo que menos puedes hacer es reaccionar ante lo que estás escuchando. Necesitas sentarte, esperar 5 minutos. Y no me refiero a 5 minutos textuales, es una forma de expresar detente, no reacciones. Piensa un poco las cosas, siéntate y medita las cosas. Eso fue lo que hizo Nehemías. A él le acababan de decir que la mitad, que todos los que él amaba, que la situación que estaba ocurriendo en su pueblo natal estaba muy mal, que todos estaban muriendo, que había hambres, que había cosas que estaban pasando y que no había paz y que no había alimento con todos aquellos que él amaba. Sin embargo, lo que él hizo primero fue sentarse. Después de eso lloró. Hoy quiero que aprendas una cosa. Los hijos de Dios tenemos derecho a llorar. Bienaventurados, dijo el Señor, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hoy quiero decirte, debemos de entender algo.
No es cierto que por ser cristianos no podemos pasar por periodos de tristeza. Porque el espíritu está completamente conectado al Señor. Y ahorita no quiero tomar mucho tiempo en eso, pero el espíritu puede estar muy alegre y eso nunca deja de ser, porque Dios hace al hombre feliz y nuestro espíritu siempre está conectado con Él. Pero hay momentos en donde nuestra carne entristece. Así que hoy quiero decirte, parte del proceso que debemos de recibir después de habernos sentado a esperar 5 minutos es llorar. Tenemos que decirle al Señor, me está doliendo lo que está pasando. El Señor necesita saber, entender desde el fondo de tu corazón que te reconozcas como alguien débil, como alguien vulnerable. Olvida por favor esa mentira de que por ser cristiano no puedes estar triste. Olvida esa mentira de que por ser hijo de Dios no puedes correr a los brazos de tu Padre y decir, me está doliendo, lo que me acabo de enterar me está generando un dolor profundo y una tristeza profunda. Y después de llorar las cosas van a cambiar. Ya te sentaste un momento, ya tomaste las cosas con calma y meditaste en esas palabras que escuchaste. Ahora puedes llorar. Llora en los brazos de tu Señor. Corre hacia Él. Cuando todos nos han dejado, cuando no hay nadie alrededor, Él permanece fiel. Alguien va a tener que decir amén a eso. Alguien va a tener que decir aleluya. Alguien va a tener que decir yo tomo esa palabra. Aun cuando yo me he sentido solo, aun cuando todas las cosas a mi alrededor parece que no están funcionando, aún ahí en esos momentos Dios permanece fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden gritar un aleluya? Yo creo que el Señor permanece fiel conmigo. Después lo que hizo él, dice, hice duelo por algunos días. El duelo es un proceso que nos ayuda a poder transitar por el dolor. El duelo es un proceso necesario para que nosotros podamos transitar y podamos cumplir el propósito de lo que Dios está estableciendo para nuestra vida. Hoy quiero decirte, un momento de angustia, una vez que tú has tomado tu tiempo y has llorado delante del Señor, necesita un proceso de madurez para poder atravesarlo. Si yo sé que el dolor urge que desaparezca, muchas veces le decimos al Señor, Señor, pasa de mí esto, no quiero sentir este dolor, ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Oye hermano, te quiero decir que hay muchos que están a lo mejor pasando por una depresión y en lugar de recibir el amor del Señor y correr al amor del Señor, se sienten juzgados porque les dicen que está mal sentir depresión, que está mal sentir una tristeza, cuando aquí mismo Nehemías nos enseña que necesitamos hacer duelo por unos días. ¿Qué significa? Saber madurar ese dolor que estamos sintiendo, poder hacerlo parte de nuestro acervo de conocimientos espirituales y encontrar a través de eso la fortaleza que algún día va a poder ministrar a otras personas. Hoy yo quiero decirte, cada cosa que tú has pasado y cada cosa que tú has vivido tiene una razón de ser. Por eso siempre vamos a enseñarte en esta casa visión de propósito. Visión de final, visión Z, la que me lleva al propósito de Dios y que trasciende mi vida. Una persona que puede a lo mejor pasar por un proceso que lo aleje temporalmente de la congregación, visto desde el punto de vista moral, todo el mundo lo juzga. Todo el mundo dice se enfrió y se alejó. Pero solamente Dios sabía que tenía que enviarlo al mundo para poder encontrar a alguien y traerlo de regreso a casa. Yo sé que alguien está recibiendo esta palabra. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces entendemos el propósito que hay en las cosas que pasan y podemos comprender nuestros duelos. Y sabemos que eso está formando en nosotros algo tan fuerte y tan poderoso, algo que está capacitándonos profundamente para que en su momento podamos ayudar a alguien más. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Después de hacer ese duelo, dice aquí Nehemías, ayuné. El ayuno aquí representa la fe que tú tienes en el Señor. Representa esa convicción tan tremenda que nosotros tenemos, en donde solamente nosotros, los hijos de Dios, podemos expresar cosas como yo no entiendo lo que está pasando, no sé por qué está pasando, no comprendo por qué razón yo tengo que atravesar este camino, he hecho todo bien, pero aún así el Señor ha decidido que yo atraviese este tiempo, no entiendo por qué, pero tengo la paz necesaria para saber que Dios tiene un propósito para mí.
El ayuno representa esa confianza que tenemos en el Señor. Ayunar significa, aún en mis momentos más dolorosos, aún en mis momentos más oscuros, yo pido tu presencia, pido tu intimidad. El ayuno incrementa la intimidad con el Señor. Y cuando ayunamos le estamos diciendo, para mí no es importante lo que estoy pasando, no es importante el problema, sino lo más importante eres tú. Alguien va a tener que decir amén a eso. Ayunar no solamente es dejar de comer. Ayunar significa tener un corazón dispuesto a incrementar la intimidad con el Señor. Una persona que ayuna se mete al cuarto de oración y ahí en soledad ayuna durante algunos días y pasa un tiempo de armonía y de comunión con el Señor, de una intimidad poderosa. Invariablemente va a salir de ese cuarto de oración más poderoso, más lleno de la presencia de Dios, más en conexión con su Espíritu Santo, que podrá entender que es necesario que se ayune. Que es necesario que pasemos por estos procesos en donde necesitamos la dirección del Señor. Ayunar también representa abrir las ventanas de los cielos para recibir, ¿qué crees? La dirección del Señor. La dirección del cielo. Y finalmente dice aquí, entonces oré delante del Dios de los cielos. No hubo una oración formal. Fue el derramamiento de un alma agitada en lo más hondo. Un alma que estaba sufriendo, que estaba en duelo, que había recibido palabras tremendas. Esas palabras que cuando llegan te tumban, te sientan, en donde sientes que ya no tienes cómo continuar, que ya no sabes qué más hacer. Y en ese momento esa oración no es una oración formal. El alma se derrama agitada en lo más profundo de nuestro ser. Los que se acercan solamente con su boca, mientras su corazón está alejado del Señor, pueden sentirse muy satisfechos en sí mismos, haciendo oraciones muy bonitas. Pero si el corazón está alejado de Dios, esa oración no puede ser nada delante de Dios más que una solemne burla. Yo sé que esta palabra puede ser ofensiva para algunos, pero quiero decirte, todos conocemos a alguien que ora muy bonito, que ora con palabras hermosas. Pero si su corazón no está cerca del Señor, si ora como lo hace cualquier rezo, repitiendo simplemente frases y palabras que ha escuchado de alguien más, o frases y palabras que son una tradición en la cultura cristiana, pero el corazón está lejos de Dios en la intención de la oración, eso para el Señor no es más que una burla. Es llegar con cosas vanas delante de Él. Así como Dios ama al dador alegre, así también Dios ama profundamente al que pide de manera ferviente. Por eso yo diría, la oración ferviente del justo puede mucho. También podemos encontrar en la oración de Nehemías que había conocimiento. Era debido a que Nehemías conocía a Dios, que podía decir cosas como: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, en el versículo 5, fuerte, grande, temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías creía en la grandeza de Dios, en su terribilidad, en su fidelidad, en su misericordia. El que a Dios viene, hermano, debe creer que le hay, dice la palabra, y que es galardonador de los que de verdad le buscan. Conocer a tal Dios y de tal manera nos permite pedir mucho, porque esperamos mucho de un Dios que es mucho. Mi Dios no es pequeño, mi Dios no es chiquito. Mi Dios es grande y poderoso, y si yo puedo conocer de Él esa capacidad de grandeza, entonces yo sé que no puedo escatimar en las cosas que yo pido. Los que conocen a Dios harán hazañas por medio de la oración de fe, dice también la palabra en el libro de Daniel. La siguiente cosa que podemos encontrar en la oración de Nehemías es el versículo 6. Esté ahora atento tu oído para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, día y noche, día y noche.
La importunidad, alguien tiene que apuntar esta palabra, importunidad. La importunidad es algo que nos ayuda cuando oramos fervientemente. Quiero decirte, una oración no contestada, un silencio de parte de Dios tal vez requiera de la importunidad en nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la importunidad es un elemento vital en la oración que prevalece, y es a causa de la importunidad de la viuda que recibió lo que había pedido. Y esa es la lección que Jesús mismo nos enseña en la parábola del hombre. Tú recuerdas el hombre que le pidió panes a su amigo en la medianoche. Yo estoy seguro que tú recuerdas esa historia. El amigo va a medianoche a pedirle unos pocos panes porque dice la palabra que había recibido unas visitas inesperadas y no tenía que ofrecerle. Y Jesús enseña que fue a medianoche a tocarle diciendo, aun si por no querer darte los panes no te abre, aun por la importunidad de tu petición, Él te va a abrir y te va a entregar los panes. Sin duda ese amigo representa a Jesús. Ese amigo representa al mismo Dios que observa tu fe, observa la forma en la que tú pides. Hoy quiero decirte que la importunidad Dios la ve con ojos de amor. Para Dios la importunidad es como un niño que está diciendo, papá, yo quiero, papá, tú me prometiste, papá, cómpramelo. Y el niño insiste de día, de noche, y dice y habla y no se cansa y pide. Y eso la palabra enseña, que si no es incluso algo que pueda mover el corazón de Dios, por la importunidad vas a recibir los panes que tú necesitas. Alguien va a tener que decir amén, alguien va a tener que decir algo, alguien va a tener que reaccionar a esta palabra. El Señor está esperando que tú pidas con fe de día y de noche y que nunca te canses. Orad sin cesar, dice la palabra, no os fatiguéis en bien hacer, porque a su debido tiempo segaréis si no cejáis. Y cejáis significa rendirse. Hoy yo quiero decirte, cuando tú pides delante del Señor, tú solamente puedes recibir una de tres respuestas. O puedes recibir un sí, o puedes recibir un no, o puedes recibir un todavía no. Pero siempre hay una respuesta de parte de Dios. No te canses en orar de día y de noche. Lo siguiente que encontramos es una confesión. Escucha esto, versículos 6 y 7 dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Los que conocen la historia de Nehemías podrán seguirme cuando yo pongo este ejemplo. ¿Cómo Nehemías se atrevía a decir que él había pecado? Él tenía una muy buena posición. Él no había sufrido el ataque de Babilonia. Él había sido traído de Jerusalén y había vivido en el palacio y servía de copero al rey. Él había vivido una vida tranquila. Él no había hecho ni cometido los pecados que Israel había cometido delante de su Dios. Y aún así, en su oración, él se pone en primera persona. Él le dice al Señor, perdona los pecados que hemos cometido. Perdona los pecados de mis padres, perdona los pecados de mi familia, perdona los pecados de mi gente, incluso de mis vecinos. ¿Qué forma de Nehemías de orarle al Señor? El pecado de tratar falsamente con Dios es muy común y también creo que es muy grave. Pretendemos a veces creer su palabra y sin embargo vivimos en duda y temor. Le pedimos simplemente por hablar cosas que no esperamos. Lo hacemos de una manera muy farisea. No hacemos una profesión verdadera de lealtad ante su casa y a veces en nuestros corazones estamos más interesados en nuestros propios intereses que en los intereses de Él. ¿Cuántos de nosotros algunas veces, más bien yo pregunto, cuántos de nosotros alguna vez hemos orado por los intereses del Señor y no por nuestros intereses? Estoy seguro que la mayoría de las oraciones son motivadas por una situación personal, por algo que uno necesita, por algo que uno quiere. Cuando todo va bien, no hablamos con el Señor, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, Señor, soy yo de nuevo. Aquí estoy otra vez porque no me salió, porque otra vez me equivoqué, porque otra vez me lastimé. Y aquí estoy nuevamente hablándote y pidiéndote ayuda. Pero ¿cuántas veces hemos abierto nuestra boca para orar por los intereses del Señor? Y quiero ir un poquito más profundo en esto. Tú conoces cuáles son los intereses del Señor. Conoces cuál es su corazón. Sabes lo que Él anhela y lo que Él desea.
Tú sabes cómo podríamos mover el corazón de Dios si en lugar de estar pidiendo cosas vanas para nosotros, empezáramos a orar por lo que a Él le interesa, por lo que hay en su corazón, por las cosas que Él anhela. ¿Cuántos de nosotros podemos iniciar una oración así? La oración que está basada en lo que le interesa al Señor es una oración que prevalece y una oración que permanece. ¿Cómo podemos esperar prevalecer con Dios en oración si no hacemos primero una confesión de lo que nosotros probablemente hemos estado haciendo mal? ¿Qué quiero decir esto? Una oración farisea es la oración que dice: yo estoy bien y los demás están mal. Yo estoy en lo correcto, los demás están equivocados. Yo estoy haciendo las cosas bien, los demás están haciendo siempre las cosas mal. No sé si alguna vez has escuchado un tipo de oración así. Pero la oración de Nehemías siempre nos enseña una cosa. Primero voy a orar por mis pecados. Primero voy a orar y a identificar en qué estoy mal yo, antes de poder atreverme a decir que hay algo malo en la vida de alguien más. Primero yo. La esclavitud espiritual y el fracaso en la vida cristiana implican que hay pecado en el campamento y necesidad de autoexamen y de confesión. Hagamos un autoexamen y mi llamado hoy que es confesemos delante de Dios en que estamos mal nosotros, antes de estar hablando del pecado de alguien de enfrente. También la oración de Nehemías incluye fe. Acuérdate ahora de la palabra que diste, dicen los versículos 8 y 9, diciendo: si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La fe se aferra a la palabra hablada de Dios. La oración que se edifica por fe en la promesa de Dios no puede ser trastornada. Al volverse al Señor mismo, Nehemías cumplió la condición de la bendición y luego asumió la acción de recordarle al Señor sus promesas diciéndole: acuérdate ahora de la palabra. Es curioso que aquí no es el Señor quien recuerda una promesa a su hijo, es el hijo el que le recuerda a Dios que ha dicho una palabra que prometió. El Señor no puede, escucha esto por favor, yo necesito que alguien apunte esto. El Señor no puede negarse a algo en lo que se ha comprometido tanto que esa misma palabra que Él ha dicho lo compromete. No me vayan a malentender porque va a decir: pastor, le estamos haciendo manita de puerco al Señor. No, yo te estoy diciendo, el ser humano no puede hacer nada para mover la mano de Dios, y lo vemos siempre como un Dios lejano, pero Dios es nuestro Padre. Alguien tiene que decir amén a eso, y el Padre está llamando a sus hijos y los hijos están respondiendo al llamado de su padre, y solamente un hijo puede mover la mano de Dios. La fe de un hijo mueve la mano de Dios. A Dios no lo vas a mover con lástimas, a Dios no lo vas a mover con dolor, porque ni la lástima ni el dolor mueven la mano de Dios, pero la fe de un hijo mueve la mano de Dios en favor suyo. Alguien va a tener que decir amén a eso, alguien va a tener que comentar algo, alguien va a tener que decir: yo tomo esa palabra, yo creo esa palabra, yo arrebato esa promesa porque soy hijo. Y la oración de un hijo puede mover la mano poderosa de Dios. Aleluya. Hay una hermosa confianza en Nehemías, semejante a la de un niño, que honra a Dios y que es infinitamente grata delante de sus ojos. Dios no se puede negar a sí mismo. Y va un paso más lejos Nehemías y le recuerda a Dios la gran obra de redimir a su pueblo. En el versículo 10 dice: con su gran poder y mano poderosa. La fe de un hijo de Dios reconoce y conoce el poder de su Dios. Cuando tú tienes fe, la fe te hace audaz. Quiero ser muy específico en esto. La fe nos brinda una audacia tremenda, una audacia que pocos tienen. Escucha, yo sé que alguna vez has visto este formato en donde hay un hombre que interpreta que el temor de Dios es una reverencia de miedo. Es decir, yo me escondo, yo trato de protegerme a través de las obras, a través de lo que hago, a través de cómo me comporto, porque yo sé que si
me acerco a Dios, Dios puede eliminarme en un momento porque yo no soy puro y santo, porque me equivoco y porque tengo imperfecciones. Pero un hombre que tiene fe, un hombre que sabe quién es Dios, recibe una audacia tremenda para poder mirar directamente a los ojos de Dios diciéndole: tenemos tu palabra por promesa. Y de ahí en la redención tenemos la evidencia de tu poderoso amor y de la fuerte mano de tu gracia salvadora. Oh, yo sé que alguien está aquí entendiendo, porque yo vine a predicarle ahora a alguien que está esperando esta palabra y recibiendo esta palabra, que se ha sentido audaz para hablarle al Señor y que muchas veces ha retenido su oración. Hoy quiero decirte, la fe que has recibido te hace audaz para hablarle al Señor, porque tú has conocido quién es tu Padre. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga aleluya. Alguien haga algo. El Espíritu del Señor nos da una apertura, nos abre una puerta para hablar al Señor como Padre. Finalmente, y para terminar, la oración de Nehemías habla de consagración. Dice el versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, porque desean reverenciar tu nombre. En nuestras oraciones pedimos frecuentemente mal. A veces no estamos preparados para presentarnos a Dios y para vivir la gloria de su nombre. Hoy quiero decirte que podemos estar muchos sirviendo en la iglesia. Podemos ser un ejército de servidores. Pero no te vayas con la finta. Existen 3 tipos de siervos, 3 tipos de servidores. El esclavo es el que sirve por temor y por miedo. El que sirve porque tiene miedo del castigo, porque tiene miedo de que lo azoten, porque tiene miedo de que lo vituperen, lo humillen, y sirve por miedo. Sirve porque piensa que a través de su servicio puede librarse de un castigo. Después está el asalariado. El asalariado sirve por un interés monetario. El siervo pagado. El siervo que está esperando recibir solamente el salario. Sirve solamente porque hay un sueldo, porque hay una paga. Pero está el hijo. El hijo sirve por amor. El hijo sirve con entendimiento. El hijo no pregunta: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ayúdame, por favor, a resolver esta situación. Es que si tu mano se manifestara poderosa y bajara del cielo un ángel y pudiera ayudarme en esta situación. No, hermano. El Hijo de Dios no sirve ni por miedo ni por salario, sirve por amor. Y el Hijo de Dios que ama entiende que a Dios no se le puede orar de esa forma. Yo quiero que tú escuches esto muy detenidamente. Pon atención a lo que quiero transmitir a tu corazón. El Hijo de Dios emite una oración desde lo más profundo de su ser, propositiva. Una oración que prevalece, es una oración que propone. No porque nosotros le digamos a Dios qué hacer, sino porque demostramos a través de nuestra propuesta que confiamos en Él. Pero es imposible poder pedirle a Dios que nos bendiga si no le damos algo sobre lo cual derramar esa bendición. No podemos decirle al Señor: Señor, yo quisiera tener un negocio bendecido. Abre el negocio, Dios lo va a bendecir. Pero ábrelo. Dale a Dios algo sobre cuál derramar la bendición que le estás pidiendo. No esperes a que todo esté bien para creerle a Dios. Créele a Dios mientras las cosas se van arreglando. ¿Cuántos no dicen: yo quisiera terminar ya la carrera? ¿Cuántos pueden decir: yo quisiera ya terminar ese pendiente que tengo? Hazlo. No esperes a tener los recursos económicos necesarios para entrar a la universidad. Entra y Dios te va a sostener. Dios te va a llevar al término. No porque nosotros, insisto, le digamos a Dios qué hacer. Es porque Dios espera que sus hijos sirvan por amor y sean propositivos, y que en sus oraciones propongan.
no solamente demanden. ¿Cuántos le dicen al Señor, yo quisiera un matrimonio bendecido? Pues anda, cásate. No tengas miedo de qué va a pasar. Preséntale al Señor tu matrimonio como un proyecto. Él va a derramar bendición sobre de ti. Los novios que están a punto de casarse están nerviosos. Los novios que están recién casados están felices. Porque Dios sostiene. Dale a Dios algo sobre lo cual derrame la bendición que le estás pidiendo. ¿Cuántos no hay que dicen, Señor, yo quisiera ganarme la lotería? Y dice Dios, concedido. Y pasa el sorteo y no se la ganaron. Y regresan con Dios y dicen, Dios, es que yo te pedí ganar la lotería y tú me dijiste que sí. Y Dios responde, hijo, por lo menos hubieras comprado el billete. Pero ni eso hiciste. ¿Cómo pretendes ganarte la lotería si ni siquiera compras el billete del sorteo? Si tú le pides a Dios una bendición, tienes que darle algo sobre lo cual derrame esa bendición. Escucha lo que dice el último versículo. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Escucha que la oración de Nehemías no es, Señor, soluciona el problema. La oración de Nehemías fue propositiva y le dijo el Señor, concede ahora buen éxito a tu siervo. Concede ahora. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra? ¿Cuántos pueden decir, yo tomo esa promesa? Señor, concede buen éxito ahora a tu siervo. Hermano, Dios te va a dar el éxito que tú mismo le pidas sobre un proyecto que tú le propongas. ¿Qué traes al Señor para que hoy te bendiga? Hoy yo quiero decirte, Dios quiere derramar una bendición sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Pero ¿qué estás trayendo para que Dios lo bendiga? Trae tu negocio, trae tu carrera, trae tu matrimonio, trae tu familia, trae a tus hijos, trae algo para que Dios derrame bendición. Y la bendición va a bajar. Eleva una oración propositiva. Rompe el silencio de tu garganta y habla al Señor, pero no con una oración que pida, o una oración que se queje, o una oración que simplemente hable de todo lo que hay mal. Dios necesita una oración que proponga. ¿Tienes algún familiar postrado en la cama del hospital? Ven y tráelo a la presencia del Señor. Espiritualmente hablando, Dios va a derramar bendición de sanidad sobre todos los enfermos en el nombre de Cristo. ¿Hay alguien que pueda creer eso? ¿Alguien que pueda decir amén? Yo estoy seguro que mi familiar, que mi conocido, que yo mismo voy a ser levantado de este lecho de enfermedad para la gloria de Jesús. Alguien puede romper el silencio de su garganta en esta tarde y declarar al Señor una oración y una alabanza diferente. Rompe el silencio, hermano, esta tarde. Rompe el silencio. ¿Y por qué no me acompañas a cantar esto todos juntos? Así es, Señor. Levanto un aleluya. Así es, Señor. Tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Alguien puede romper el silencio y empezar a cantar esto todos juntos. Mi arma melodía es. Levanto un aleluya. Una vez más, dile al Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Sí, Señor Jesús.
Sube más tu adoración, hermano. Sube, canta con nosotros. Levanto un aleluya. Sí es, Señor Jesús. El cielo peleará por mí. Te alabamos, Señor Jesús. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe subirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Oh Señor, esta tarde ya, Padre, bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor, como un mismo cuerpo, como un mismo pueblo, Señor. Y Padre, hoy queremos hacer todos juntos, hermano, ora conmigo esta oración y dile al Señor, esta tarde yo me comprometo a iniciar una vida de oración nueva y diferente. Padre, si he dejado de orar, si he dejado de hablar contigo, yo quiero pedirte perdón y comprometerme, Señor, a adorarte y a orar constantemente y hablar contigo, a recuperar mis tiempos de oración contigo, esos tiempos donde hablaba hasta la madrugada, donde hablaba de todos los detalles que pasaban en mi día. Hoy yo quiero recuperar ese tiempo. Hermano, ora esta oración conmigo y dile al Señor, hoy yo hago un compromiso de levantar una oración propositiva, no una oración de queja, no una oración en donde solamente yo presente mis inconformidades con todo lo que me está pasando. Hoy yo me comprometo a levantar oraciones no de mis intereses, sino de tus intereses. Es el hijo obediente, el hijo devoto, el que espera y recibe el favor y la plenitud del Padre. Son los que se presentan a Dios como sacrificio vivo, los que pueden probar cuál es la voluntad de Dios. Los que quieren prevalecer delante de Dios para que les dé la buena porción de los siervos deben ante todo adoptar el lugar de siervo, el lugar de servidor. No el que sirve por miedo, no el que sirve por un salario, sino el que sirve por amor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga, que la gracia de Jesús esté sobre de ti, el poder del Padre y la bendición del Espíritu Santo sobre tu casa, y que la palabra del Señor se quede sellada en tu corazón por el Espíritu Santo con fuego para que nunca desaparezca. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano, te deseo una semana llena de la presencia de Dios.